Alberto Garzón, economista, diputado de Izquierda Unida. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando, comentando la situación, estamos viendo los contrastes, bueno, según quien sea, situación de gente que lo tiene mal, gente que parece que está haciendo negocios en tiempos de crisis. ¿Realmente estamos saliendo o están saliendo unos y otros no? ¿Cómo ve la situación? Bueno, naturalmente es la consecuencia de la gestión neoliberal que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular a instancia de la Troika y de las organizaciones internacionales. Está teniendo un efecto muy claro en el incremento de la desigualdad, la polarización social, y eso nos lleva a una enorme paradoja, y es que podemos encontrar pues, que hay unos sectores minoritarios de la población que se siguen enriqueciendo y que por lo tanto ellos sí están saliendo de la crisis. Pensemos en el señor Botín o cualquier, digamos, banquero o cualquier gran empresa o gran fortuna que están incrementando sus fortunas actualmente, pero también hay una masa creciente de la población que no solo está desempleada, sino que cada vez tiene mayores dificultades para acceder a los servicios más básicos, la luz, el agua o la sanidad, como se está diciendo inmediatamente antes a esta pregunta, que es la consecuencia de la privatización, que es en última instancia lo que está sucediendo de los servicios públicos. Es un saqueo, pero que tiene una incidencia muy clara y muy grave sobre la vida de los ciudadanos. ¿Para qué? ¿Para qué se empobrece a la población? Porque se está empobreciendo a la población. ¿Para qué se empobrece, Alberto, a la población? Esa es la pregunta. ¿Y cómo se reacciona? Bueno, es otra, porque es verdad, Alberto Garzón, lo de cómo se reacciona me interesa, porque tampoco es que la gente, no sé, creo que la gente está aguantando carros y carretas. ¿Cómo se reacciona? La política económica no es neutra, es siempre ideológica, siempre tiene unos beneficiados y unos perjudicados. Lo que ocurre es que la política que ha elegido voluntariamente el Partido Popular a instancias de la Troika, naturalmente tiene como objetivo beneficiar a las grandes empresas y a las grandes fortunas, pero eso no tiene por qué ser necesariamente así. Hay alternativas, hay otra forma de entender la economía, otra forma de hacer políticas, porque, por ejemplo, se decía inmediatamente antes, ¿no? Se decía que no hay dinero para financiar la sanidad pública y que por lo tanto hay que permitir, se decía en esa argumentación, hay que permitir que entre una empresa privada que únicamente va buscando los beneficios, como una empresa capitalista de rentabilidad, y que naturalmente cambia incluso la concepción del propio servicio público, dado que ya no es un derecho sino prácticamente un servicio, y ya no somos ciudadanos sino un cliente. Pero se puede financiar, claro que sí, pero es que resulta que hay que intentar o hay que querer financiar, hay que tener la voluntad política de encontrar ese dinero. Ese dinero está en las grandes fortunas, precisamente en las grandes empresas, en los paraísos fiscales, en mecanismos financieros que están permitiendo que una minoría de la población con mucho dinero no esté pagando, no esté sufragando en última instancia el Estado social. ¿Y por qué en vez de privatizar no se hace esa opción? Es una cuestión de voluntad política, la misma voluntad política que explica que cuando se privatiza un hospital, a quien lo compre suele ser una parte de las redes clientelares, amigos, vecinos, compañeros. De momento, sí es verdad, hay un dato, y es que el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha sí tiene familiares muy directos en empresas privadas de la sanidad. Le voy a preguntar enseguida a Alberto Garzón si va a haber convergencia con Podemos de cara a las elecciones. Puede ir pensando la respuesta, pero Alberto Garzón, yo quería preguntar a Alberto Garzón, ¿es cierto que Izquierda Unida emprende un camino en el cual podría converger, unirse a Podemos de cara a próximos comicios, a próximas citas con las urnas? ¿O eso se descarta? ¿Descartan ir con Podemos? No se descarta en absoluto, porque lo que nosotros hemos iniciado es un proceso en el que parte de una constatación, y es que ahora es más fácil que hace unos años transformar el país, porque el bipartidismo, los culpables de que nos encontremos en esta situación económica y social, pues están perdiendo un apoyo popular muy intenso, y hay una oportunidad para una izquierda transformadora que quiera transformar la sociedad, y que uno de los medios por los cuales se puede hacer es ganar electoralmente, y eso significa pues que tenemos que ponernos encima de una mesa y poner ahí unos papeles, unos programas, y ponernos de acuerdo y aprovechar esta oportunidad para dar una esperanza a este proyecto, a este país, con un nuevo proyecto de país. Y en este sentido ahí caben todos aquellos que estén dispuestos a arrimar el hombro, y naturalmente Podemos pues tendrá la oportunidad de encontrarnos en ese lugar, pero eso ya le correspondería a ellos ver si están por la labor o no. Nosotros lo que creemos es que es una oportunidad, y que en ese trabajo, si se hace con inteligencia y generosidad, pues muchas fuerzas de izquierda
personas, muchos ciudadanos que no son parte de fuerzas de izquierdas, que no militan en organizaciones, podemos construir una esperanza para este país desde la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, una fuerza suficientemente potente para ganar las alcaldías, para ganar el propio gobierno de la nación y, en consecuencia, pues tener más instrumentos para transformar la sociedad, que en última instancia es de lo que se trata. Pregunto a Alberto Garzón, ¿hoy en día es más posible que Izquierda Unida vaya con Podemos a unas elecciones que hace 2 meses? Bueno, yo creo que la situación nos está obligando a ser audaces y eso hace que cada vez que empeora más la situación económica y social de la mayoría de la población, pues sea más urgente ponernos de acuerdo en trabajos colectivos y comunes, siempre de acuerdo a un programa, naturalmente. Y yo creo que en ese sentido, hoy que la situación está peor que hace 2 meses, es más urgente, pero naturalmente son cuestiones menores. Lo importante es que sepamos ver el momento político de urgencia y el momento político de esperanza, que es lo que la gente creo que se visualiza muy bien en la gente, lo que vemos en la calle, la ilusión de decir ahora estamos en disposición de ganar electoralmente al PP y al Partido Socialista. ¿Ha hablado de esto con Pablo Iglesias, de ese empeño, ese trabajo por converger, esa posibilidad que no descarta? No, hace mucho que no veo a Pablo, pero en cualquier caso ni yo soy Izquierda Unida ni Pablo es Podemos, son organizaciones que tienen sus programas, ellos están ahora mismo en un proceso de creación de órganos o de estructuras para poder funcionar y bueno, pues es una organización autónoma, ellos tienen sus procesos y nosotros los respetamos, nosotros tenemos los nuestros, pero hay muchas más fuerzas que tienen que formar parte de este nuevo proyecto de país, muchas fuerzas de izquierdas y creo que en los últimos años hemos dado ejemplo también de que la suma puede incluso llegar a multiplicar y esa es verdaderamente el proceso ilusionante. Ajá, Pablo tendrá su opinión, pero se la tendrás que preguntar a él. Vale, se la preguntaré. Ahora tenía a Alberto Garzón y se la he preguntado también. Gracias, Alberto Garzón, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Después de la intervención del señor Pérez Macías, decir que será el señor Coscubiela, no seré yo quien le vaya a contestar sobre ese asunto, pero que sin duda lo hará en cuanto tenga el próximo turno de palabra. Doy por defendidas las enmiendas presentadas y me centraré en las enmiendas de supresión de los artículos que tratan de la venta de AENA en mi intervención. En primer lugar, cabe resaltar que desde el 5 de julio la entidad pública AENA pasa a denominarse NAIRE y la Sociedad Mercantil Estatal AENA, creada por el Gobierno del Partido Socialista en un ataque de neoliberalismo exacerbado y al amparo del Real Decreto 13/2010 de 3 de diciembre, ahora pasará a llamarse AENA S.A. Esa estructura empresarial es la que permitirá la entrada de capital privado o lo que en Román Paladí todas sus señorías saben viene a ser vender o expoliar el patrimonio público. Pero, además, el Gobierno del Partido Popular, con este cambio normativo, también regala la marca AENA, que es reconocida y prestigiada a nivel internacional. AENA Aeropuertos S.A. era hasta el 5 de julio una empresa pública rentable en la que se han hecho inversiones muchas veces innecesarias y siempre multimillonarias que propiciaron una gran deuda, pero que ahora, afortunadamente, hoy está controlada y saneada sus cuentas. Una empresa que no cuesta ni un solo euro al erario público, puesto que se autofinancia y da beneficios. En el año 2013 superaron los 700 millones y hay previsiones de seguir con la misma tendencia. Pero, además, hay que resaltar que el esfuerzo y sacrificio que ha costado para toda la ciudadanía española, no solo en inversiones y deuda, sino muy especialmente para los miles de trabajadores y trabajadoras que durante el proceso de saneamiento y optimización de la empresa pública han perdido su puesto de trabajo en sucesivos expedientes de regulación de empleo. Y después de todo ese esfuerzo es absolutamente inexplicable, señorías, si no es bajo preceptos puramente ideológicos, la liquidación del control público de un sector estratégico como es el transporte aéreo de nuestro país, para ponerlo en manos y al servicio de los intereses económicos y financieros. Con esto
Lo que queda de manifiesto es que no hay ni un solo argumento relacionado con el interés general y el beneficio público que pueda soportarse con un mínimo de rigor para legitimar esta operación, por muchos que estos términos de interés general, eficiencia, etcétera, etcétera, se repitan machaconamente en la exposición de motivos y en los más de 40 folios que esta ley dedica a este tema en su articulado. Y no puede soportarse, señorías, porque aquí no hay ningún beneficio público que valga. La urgencia en la aprobación de este decreto ley y su tramitación express se hace exclusivamente atendiendo a las demandas e intereses de unos pocos empresarios del sector privado, afines y bendecidos por el Gobierno del Partido Popular. Y claro, es evidente, una operación como esta, que se perfila como una de las ofertas públicas de venta más importantes de los últimos decenios, no podría hacerse si funcionaran los mínimos mecanismos de control democrático y bajo unos mínimos principios de transparencia e información pública. Por eso nos encontramos hoy aquí en agosto y periodo extraordinario de sesiones para establecer este nuevo marco regulatorio que permite el expolio de AENA, secuestrando la necesidad de llevar a cabo un amplio y sereno debate con la participación de la sociedad civil organizada y los representantes de los trabajadores, que sin lugar a dudas, no nos cabe ninguna duda, estuvieran presentes y tuvieran toda la información y pudieran participar, darían al traste con sus espurias intenciones. Una venta a espaldas de la ciudadanía y llena de mentiras. Así, en ningún momento aparece en este proyecto de ley la restricción de la venta al 49%, ni se dice tampoco en ningún momento que el control público será mayoritario mediante su accionariado. Y si atendemos, como mucho nos tememos que harán ustedes, porque sabemos que ustedes sí van a atender, al informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones y lo que dice la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la venta completa de AENA será cuestión de tiempo y a demanda de los mercaderes. En la exposición de motivos se dice que se llevará a cabo la valoración del ente público, pero ya se ha dicho a los cuatro vientos que la operación apenas dejará 2.500 millones de euros a las arcas públicas. Esto es un escándalo, porque se valorará en 16 millones de euros. Un verdadero escándalo cuando apenas hace 3 años, en una situación bastante más grave a nivel económico en nuestro país, se valoró en 30.000 millones de euros. ¿Es que no han hecho ustedes todavía la valoración? Existe una total opacidad al respecto por parte del Gobierno. Pero ya hemos sabido, eso sí, según noticia del pasado, en la prensa del pasado 20 de agosto, Enaire ya ha licitado la publicidad por 7 millones de euros, donde se incluye la oferta pública de venta de las acciones de AENA. ¿Están vendiendo ustedes el oso antes de cazarlo? Es que no nos lo creemos. Hay mucha prisa y para entenderla lo que es importante saber es quién está detrás de esta operación. El pasado 22 de julio ya se adjudicó la coordinación para la privatización del ente. ¿A quién? Pues al Banco Bilbao Vizcaya, al Banco Santander, a Morgan Stanley o a Goldman Sachs. Ahí está la madre del cordero, señorías. Con estos mimbres se podrá vender los aeropuertos que no sean rentables económicamente, porque así queda negro sobre blanco en este proyecto de ley. Esto supondrá la disgregación de la red y pondrá en peligro la vertebración del territorio, afectando especialmente a las islas. Y dejará, por supuesto, en un segundo, tercer o vaya usted a saber qué lugar, el interés general. Se saltan el Estatuto de Autonomía de las Comunidades Autónomas en materia de participación en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general situados en sus territorios. Y se pone en peligro también la rentabilidad con reversión para el país, para los intereses generales del país, de un sector también de carácter estratégico como es el turismo.
no garantiza el mantenimiento y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, porque en esta ley para privatizar, vender AENA, solo se ha contemplado a destajo, señorías, la rentabilidad de los inversores. Las tasas aeroportuarias se encarecerán de manera notable, porque la norma aborda el cómo debe confeccionarse en un futuro documento de regulación aeroportuaria, conocido como DORA. Dice cómo debe confeccionarse, y aquí quiero hacer mención de esto porque se ha dicho que ya está confeccionado. El proyecto de ley dice cómo debe confeccionarse el DORA y, a su vez, fijará las tasas aeroportuarias por periodos quinquenales, salvo el primero, que será por un año. Y para el coste para los costes se podrá imputar a los gestores por pasajero. Se toma en cuenta los ingresos por tasa, dejando a libre disposición de AENA y sus accionistas los ingresos de otra índole. Con esto es fácil entender que subirán las tasas aeroportuarias a medio y corto plazo. En definitiva, desde la izquierda plural no nos queda más que manifestar nuestra firme oposición ante esta venta injustificada. Los españoles, señorías, no ganaremos nada con esta operación. Se perderá el control de las decisiones de una red que supone el 90% de la entrada de turistas extranjeros en nuestro país. En ningún caso queda garantizado el funcionamiento en red. Se venderán o cerrarán aeropuertos sin criterio de sostenibilidad medioambiental o social y se perderán muchos puestos de trabajo en un momento donde el Gobierno es incapaz de crearlos. Y solo se pretende un importantísimo trasvase de dinero público a favor del negocio millonario de los amiguetes del Gobierno. Por último, me queda decir que la consumación de este expolio y este fraude no les puede salir gratis. Tendrán enfrente, ya lo dije en el debate en la Cámara Baja sobre el decreto, a los trabajadores y trabajadoras, a la sociedad civil organizada en defensa de lo público. Y de aquí hasta que las acciones salgan a bolsa, queda todavía un recorrido donde la izquierda plural pondremos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo dando la batalla democrática para impedir este expolio. Gracias. No es la continuidad de Solbes. Un segundo. Ya Cayo vuelvo a Lara, escuchar coordinador la misma cosa. federal de Izquierda Unida. ¿Qué tal, señor Lara? Buenas tardes. Salgado, que es un chiste como Hola, buenas tardes. Hemos conocido hoy, estábamos discutiendo sobre el IPC, pero hemos conocido que se acelera el crecimiento económico. Desde el punto de vista de Izquierda Unida, ¿noticia positiva, sí o no? Bueno, nosotros lo concretaremos si eso es verdad o no es verdad cuando se incremente el empleo digno y de calidad en nuestro país, se incrementen los salarios dignos, se reduzca de verdad el número de parados, haya más cotizantes a la seguridad social con cotizaciones de salarios dignos y a partir de ahí haya crédito que se esté moviendo para que las empresas, los que quieren emprender algún tipo de actividad, puedan tener crédito fácil para que puedan realmente generar esa actividad. Cuando todo eso lo veamos, entonces hablaremos de que se está regenerando la economía, pero lo que tenemos encima de la mesa, desde luego, hoy lo que le llega a la gente no es exactamente esos mensajes que intenta lanzar el Gobierno. Dígame usted, señor Lara, he leído hoy que estarían dispuestos a pactar con Guanyem y con Podemos. ¿No tiene miedo Izquierda Unida a quedar fagocitada por estos grupos, estas organizaciones? Vamos a ver, lo que Izquierda Unida estamos en un proceso, hemos tenido ayer una comisión ejecutiva y estamos en un proceso que está aprobado por nuestros órganos políticos, el Consejo Político anterior, la Presidencia Federal, de procesos de convergencia, pero esto es que forma parte en el ADN de Izquierda Unida. Yo quiero recordar aquí que en las elecciones europeas nosotros concluimos a las elecciones como Izquierda Plural con 11 fuerzas políticas más, unas más pequeñitas, pero otras de cierta envergadura, como puede ser Iniciativa per Catalunya Verds,
como puede ser el caso de Anova, donde finalmente cristalizó en un acuerdo con Aye, y con Basague, por ejemplo, en Navarra, también con Iniciativa Social, que cristalizó con un acuerdo donde hemos tenido un diputado por la CHA en el Parlamento. Es decir, es que el ADN de Izquierda Unida es converger, es sumar, es generar fuerzas políticas, un bloque social político alternativo. Señor Lara, perdóneme, es que ninguno de estos grupos tenía a priori la fuerza que parece que van a tener Guanyem o Podemos, y ninguno de estos grupos tan claramente, al menos según dicen las encuestas y según cuentan los analistas, había quitado tantos votos a Izquierda Unida. Entonces, por eso le preguntaba explícitamente por Guanyem y Podemos. ¿Ustedes están dispuestos a pactar, sí o no? Los votos, perdona, pero los votos no son de Izquierda Unida ni son de nadie. El voto es de cada ciudadano y de cada ciudadana. Yo creo que hay que ir quitando algunos estereotipos que se intentan introducir en la sociedad. El voto es de cada ciudadano y ciudadana y se lo da a quien quiere en cada momento determinado de la historia. Lo que nosotros queremos es seguir convergiendo, seguir confluyendo. Y para eso vamos a preparar nuestra conferencia programática del mes de noviembre. Vamos a estar 3 meses trabajando en todo el país, con todas las asambleas. Vamos a estar trabajando con los militantes, con los simpatizantes, con el tejido social, el sindical, para generar ese bloque social y político alternativo, para derrotar las políticas neoliberales y para echar al gobierno del Partido Popular, que se está convirtiendo en un problema serio para nuestra propia democracia. Ese es el objetivo, ese es el camino, y todo eso además con una cosa que se llama programa, que se llama propuesta concreta alternativa, porque lo que nos une y nos tiene que unir las distintas fuerzas sindicales, sociales, políticas concretas es el programa, es lo concreto, es cómo vamos a abordar los problemas que tiene la ciudadanía para que demos soluciones alternativas a lo que venimos cuestionando y criticando. Esa es nuestra hoja de ruta y de ahí no nos movemos ni un milímetro. ¿Usted está a favor de la desobediencia civil en Cataluña en caso de que el Tribunal Constitucional tumbe la ley de consultas? No, nosotros lo que creemos que es un error el que no se pueda producir la consulta en condiciones de legalidad, y entendemos que se tiene que seguir trabajando en la negociación, en el acuerdo, intentar buscar una fórmula para que de una manera legal la gente en Cataluña pueda ejercer su derecho a la consulta. La democracia no le tiene que tener miedo nunca y en ningún caso a la consulta a los ciudadanos y ciudadanas de lo que opinan sobre cualquier cuestión, y en este caso me parece que muy mal está haciendo el gobierno con negar esa posibilidad de acuerdo y de entendimiento, y tampoco lo están facilitando probablemente el propio gobierno de Cataluña. Pero desobediencia civil no. Tienen que trabajar en la dirección de ir a una consulta legal que tenga todas las bendiciones para que en definitiva pueda obedecer el resultado final de la consulta a lo que realmente piensa y opina la ciudadanía catalana con respecto a la cuestión que tenemos en este momento encima de la mesa. Pero desobediencia civil no, ¿o sí, señor Lara? No, es que nosotros no entendemos, no estamos en ese camino. Nosotros estamos en el Estado de Derecho, insisto, y lo que nosotros venimos defendiendo desde el minuto uno es que es posible en España un Estado federal, que nosotros venimos defendiendo el Estado federal, que entendemos que dentro de ese Estado federal el encaje de Cataluña se tiene que producir y tiene que estar como con el conjunto de los territorios del Estado, que es mejor que Cataluña esté en el Estado español que no que esté fuera del Estado español. Lo vamos a defender con mucha nitidez, pero al mismo tiempo el derecho democrático de que la gente sea consultada. Esa es nuestra hoja de ruta y que sea dentro de la legalidad vigente, y esa legalidad se puede desarrollar con las modificaciones legales que correspondan, y eso es lo que estamos echando en falta, que el gobierno del Partido Popular debería facilitar en lugar de enrocarse y buscar en definitiva medidas que entendemos no corresponden en los tiempos que está reclamando la ciudadanía de más democracia en nuestro país. El día 2 de septiembre comparece Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados. Ayer escuchábamos, por ejemplo, una contradicción que se ha producido en Convergencia y Unió, que el año pasado quería que Montoro contara todo lo que supiera sobre Bárcenas y este año le piden prudencia. Me gustaría saber en qué punto está usted. ¿Quiere que Montoro sea prudente o cree que debería contar todo lo que le permita la ley? Vamos a ver, frente a los defraudadores fiscales no tiene que haber ninguna prudencia, y digo prudencia en el sentido amplio de la palabra. Contra los defraudadores fiscales lo que se tiene que hacer es actuar, y actuar de manera inmediata, porque el que está defraudando al Estado, el que está defraudando a la hacienda pública, nos está defraudando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y está provocando con ese fraude al mismo tiempo que se produzcan, también ayuda a que se produzcan políticas de recortes, políticas que tienen que ver con menos calidad en la educación, con dificultades en la sanidad,
con menos recursos para la ayuda a la gente, en definitiva nos está afectando a todos. Por tanto, yo lo que espero es que el señor Montoro el martes explique y nos diga que va a actuar contundentemente y que va desde el punto de vista del gobierno frente al fraude que se ha producido con respecto conocido por parte del señor Pujol, que se van a clarificar todas estas situaciones, que el señor Pujol tendrá que pagar ante los tribunales sus responsabilidades si las tuviera penales en este sentido, y lo tienen que determinar los tribunales. Y una cosa muy importante, y es que el señor Montoro lo que tiene que decirnos es ya cuándo va a publicar la lista de defraudadores, de los grandes defraudadores en nuestro país, que lo anunció, me parece que fue en el mes de diciembre del 2012, que vamos casi para 2 años y todavía no ha cumplido con su palabra. Este país, la ciudadanía de este país, tiene derecho a conocer y a saber quiénes son los grandes defraudadores de nuestro país, porque esos son los que le están haciendo daño inmenso a la economía de las cuentas públicas y por tanto daño al conjunto de ciudadanos. Y para eso no puede ni debe haber ningún tipo de secretismo. Tiene que haber actuaciones desde el punto de vista de la agencia tributaria y actuaciones desde el punto de vista de la justicia. Y el gobierno, el ministro de Hacienda en concreto, tiene que cumplir con sus obligaciones de acabar y luchar en serio contra el fraude fiscal, además que se está produciendo en España, como todo el mundo sabe según los datos de la agencia tributaria, en unos 80.000 millones de euros cada año, que es muchísimo dinero que está haciendo mucho daño a mucha gente en nuestro país. Señor Lara, muy brevemente, por favor, ¿cree usted que el gobierno español debería ejercer algún tipo de presión, aunque sea hacer algún pronunciamiento público a favor de que dimita a la directora del Fondo Monetario Internacional imputada por corrupción? Bueno, a mí me parece una vergüenza lo que son los papeles que vienen desarrollando los distintos directores o directoras del Fondo Monetario Internacional. Yo quiero aquí recordar que la función del señor Rato, pues hoy está pendiente de la querella de Bankia, la función de Strauss-Kahn, creo que es el nombre que tenía otro de los directores del Fondo Monetario Internacional y que fue acusado de un delito sexual, y finalmente pues que nos encontramos con la directora actual, la señora Lagarde, que lo que está es acusada de alguna manera en Francia está imputada en este caso concreto por un delito de corrupción. Me parece que lo que está correspondiendo a lo que son los directores de este Fondo Monetario Internacional deja mucho que decir de su actitud, de la que mantienen frente a la política de austeridad en la Unión Europea, y de verdad que es bastante inaudito que sean estas personas las que nos estén diciendo que tenemos que ajustarnos el cinturón, que tenemos que ser austeros y que tenemos que bajar los salarios en España. Por tanto, yo lo que espero es que la justicia sí debería ser igual para todos y actúe con contundencia en estos casos, y desde luego los responsables políticos que los han elegido, desde luego en el caso de Lagarde debería estar destituida ya de este fondo, porque no se merece el Fondo Monetario Internacional, a pesar de los elementos negativos que este fondo está suponiendo para la actuación del fondo, para el conjunto del mundo y en concreto lo que tiene que ver hoy con la política española. Desde luego que tenga gente por lo menos un poco más honesta en la dirección de este fondo, si es que es compatible la honestidad con ser directores del Fondo Monetario Internacional. Señor Lara, muchas gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo. Hasta luego. A ver, Lorena...